abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 17 y vamos a leer para comenzar los versos 10 y 11. Génesis capítulo 17, los versos 10 y 11. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a tocar un poquito acerca del corazón circuncidado. La circuncisión fue dado originalmente a Abraham como señal del pacto entre él y Jehová Dios. Y dice en el verso 10 de Génesis capítulo 17, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esta era la señal que Dios dio a Abraham, algo visible, algo que se podía entender de que había un pacto, había una relación entre Dios y Abraham. Y aunque Israel continuó el rito de la circuncisión bajo la ley, Dios también le mostró aún a Israel bajo ese régimen de la ley, aún en aquel tiempo, de que no era solamente una cortadura de la carne lo que realmente importa, sino que la cortadura del corazón. Leemos en Deuteronomio capítulo 10 y el verso 16. Deuteronomio capítulo 10 y el verso 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Así que aún bajo la ley Dios procuró demostrar a Israel que el rito externo que ellos realizaban no era realmente lo importante, sino el corazón. Y el corazón, otra vez, ya hemos considerado, de ahí mana la vida, de ahí salen los malos deseos. Entonces Dios le dice, hay que circuncidar el prepucio de vuestro corazón. También en Deuteronomio capítulo 30 y el verso 6. Deuteronomio capítulo 30 y el verso 6. Hablando de un tiempo futuro todavía, dice Dios en cuanto a este su pueblo terrenal, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Este es un tiempo futuro todavía para el pueblo de Israel, pero note el propósito, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Ya hemos considerado aquel mandamiento que Dios le había dado a Israel, de amar a Dios con todo el corazón, con toda su fuerza, con toda su mente. Pero si el corazón no está circuncidado, todavía hay deseos que luchan en contra de la voluntad y del propósito de Dios. El apóstol Pablo, el apóstol de esta edad, nos muestra también cómo esto se aplica al creyente en Cristo Jesús. Romanos capítulo 2, y vamos a leer los versos 28 y 29. Romanos capítulo 2 y los versos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza de lo cual no viene de los hombres, sino de Dios. El apóstol Pablo, por supuesto, él era judío. Él entendía muy bien lo que era la circuncisión y cómo el israelita veía, cómo el israelita entendía la circuncisión.
Pero dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión, que es en el corazón, en espíritu, dice, y no en letra. No cumpliendo así una forma nomás de la ley, sino que una circuncisión del corazón. También podemos leer en Colosenses capítulo 2 y los versos 11 y 12. Colosenses capítulo 2 y los versos 11 y 12. Y si tiene un marcador puede dejar ahí porque vamos a estar volviendo por ahí cerca de estos versos. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Lo que realmente estamos considerando es lo que a veces llamamos la doctrina, la enseñanza de las dos creaciones, dos deseos, dos mentes, dos corazones. Ya hemos considerado el hecho de que en el nuevo nacimiento Dios nos ha dado un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón tiene nuevo deseo de agradar a Dios. Tiene una nueva mente que puede comprender, entender la voluntad y los propósitos de Dios. El deseo del hombre natural, lo cual la Biblia llama también la carne, el hombre viejo, vieja creación, y realmente esto es un estudio en sí mismo, pero vamos a considerar por lo menos algunas cosas y quiero llegar a algo un poquito más allá de lo que mayormente consideramos. El paralelismo que encontramos con la circuncisión que fue dada a Abraham es el hecho de la cortadura. La cortadura. Cortar es separar. Cortar significa desechar por completo lo que se cortó. Y es interesante, en la circuncisión abrámica se corta la carne del prepucio completamente y se desecha. Había otras culturas que practicaban también un tipo de circuncisión, pero la circuncisión que practicaban los egipcios, los fenicios y algunas otras culturas no era la cortadura que muestra la palabra de Dios. La circuncisión que ellos practicaban involucraba simplemente una cortadura, o lo que diríamos tal vez un tajo, y nada más. Solo el israelita era circuncidado en forma de círculo, eliminando completamente la carne del prepucio. Y así se ve también en la iglesia hoy, aquellos que les gusta hacer una gran manifestación visible, algo así aparentoso, de despojar la vieja creación, a veces con un acto religioso o en duro trato del cuerpo o en alguna prohibición. Y de esa manera, dice, está circuncidando la carne. Pero simplemente está haciendo una pequeña cortadura que no tiene realmente ningún valor. Como dice también el apóstol Pablo, volviendo a Colosenses capítulo 2 y el verso 23. Colosenses capítulo 2 y el verso 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Y voy a dar un ejemplo, espero que, voy a dar nomás el ejemplo y si usted se ofende, lo siento. Hay una costumbre entre las iglesias, estoy hablando solamente de algo que escuché y vi en Estados Unidos, donde los jóvenes se juntan y hacen
un culto especial, una reunión especial, en donde los jóvenes prometen de mantenerse fiel, de no entrar en relación sexual fuera del matrimonio. Y hacen toda una ceremonia, y creo que algunos dan un anillo, o algún papel, o alguna cosa así. Ese sería una cortadura que no tiene valor alguno. Nada, cero. Porque la cortadura está en el corazón. Está bien enseñar a los jóvenes, usando ese ejemplo, ¿verdad? Está muy bien enseñar y hablar y orar con ellos y así. Pero hacer un rito religioso, porque no importa cómo usted lo define o lo procura de decorar o lo que sea, es simplemente un rito religioso. Por eso nosotros procuramos de evitar todo rito religioso. Lo que nosotros hacemos es venir, congregarnos y estudiar la palabra de Dios. Tenemos tiempo también de alabanza para expresar nuestra gratitud a Dios. Pero así, por eso a muchos no les gusta nuestro culto. Viene una vez, puede ser que viene 2 veces y después no. Ustedes se sientan todo el día y leen la palabra, leen la Biblia. No tienen programa, no tienen algo que pueda excitar un poco y que pueda mover un poco. Y dice, vamos a perder a nuestros jóvenes si somos así. Hay que hacer algo. La palabra de Dios es la única que tiene la capacidad de hacer esta obra, la circuncisión del corazón. La circuncisión del israelita fue hecho con un cuchillo a los 8 días de nacer. La circuncisión del creyente fue hecho provisionalmente por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Para cada creyente no es el 8º día de nacer de nuevo, sino que en el momento de nacer de nuevo, nuestro corazón es circuncidado en la provisión de la cruz. Romanos capítulo 6 y el verso 6. Romanos capítulo 6 y el verso 6, y si tiene otro marcador puede poner aquí, creo que vamos a volver. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado, los deseos pecaminosos están en el corazón del hombre. Al nacer en este mundo ya hemos considerado eso. Y no sé si se dieron cuenta, pero cuando hablamos del nuevo corazón, no hablamos de echar y tirar completamente el viejo corazón, porque todavía está ahí. Los deseos de la carne, de esa vieja naturaleza con el cual hemos nacido, todavía están en el creyente. Pero tenemos también un nuevo corazón. Pero la circuncisión que nos muestra la palabra de Dios, la circuncisión del corazón, fue hecho en el momento de nacer de nuevo. Dios hizo ahí ya una obra de cortar esos deseos de la carne. Volvemos otra vez a Colosenses capítulo 2 y el verso 11. Quiero notar y enfatizar el hecho de que esto es una obra que es parte de la obra de la cruz. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y note, y vamos a anotar otra vez esto más adelante aquí, pero echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Algunos falsos maestros enseñan de que la carne fue cortada por completo en la cruz y que ya no es parte de la experiencia del creyente. Pero vamos a volver otra vez a Romanos capítulo 6 y notar lo que el apóstol Pablo sigue diciendo aquí. Romanos capítulo 6 y leemos desde el verso 11. Romanos capítulo 6, leyendo desde el verso 11 al 13. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Algunas cosas quiero que note aquí. Primeramente, que el apóstol Pablo dice considerar como muerto. Considerar como muerto. Esta es una palabra que se usa en la contabilidad para poder mostrar lo que uno tiene. Yo puedo pensar, bueno, yo tengo dinero o no tengo dinero, pero tengo que contabilizar, tengo que contar eso. Y así yo puedo considerar que tengo o lo que no tengo. Y Pablo dice, consideraos muertos al pecado. Muertos al pecado es algo que Cristo ya hizo en la cruz. Pero en una manera práctica y real en mi vida personal, yo tengo que considerar, tengo que contar eso. Tengo que mirar en la contabilidad de Dios y contar las cosas como Él cuenta las cosas. Y después dice, no reine pues el pecado. No dice que no hay pecado, dice no reine el pecado. Nosotros no podemos muchas veces evitar, por ejemplo, un pensamiento que nos viene a la mente, ¿verdad? O usted tiene alguna capacidad que yo no tengo. Viene un pensamiento que está mal, que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y no podemos evitar eso. Pero tampoco necesito permitir que ese pensamiento tome raíz, que comience a producir algo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencia, simplemente deseo. ¿Cuántos deseos nosotros tenemos? ¿Cuántos deseos hay en nosotros? Muchos deseos. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, ni tampoco presentéis vuestros miembros. Ahora está hablando del cuerpo. ¿Se acuerda que hablamos de que el hombre es espíritu, alma y cuerpo? Del corazón salen, ¿qué? Los malos pensamientos, la fornicación, el adulterio, todas esas cosas. Lo que se expresa en la carne, en el cuerpo, ¿de dónde sale? Sale del corazón. Pero necesita un cuerpo también para poder actuar, para poder manifestar. Y así, en nuestro corazón hay muchas cosas. Bueno, el apóstol Pablo, en numerosas ocasiones, y vamos a anotar así un poco rápido si está anotando, el apóstol Pablo muestra en numerosas ocasiones y nos exhorta de despojarnos, o de cortar, o de deshacer de la vieja creación. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Colosenses capítulo 3 y el verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Saltamos al verso 8 y 9 del mismo capítulo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus deseos. Gálatas capítulo 4, los versos 29 y 30. Gálatas capítulo 4, versos 29 y 30. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora vosotros. Mas que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo del libre. El apóstol Pablo aquí está dando el ejemplo de Agar, está dando el ejemplo de la
de este ejemplo del Antiguo Testamento mostrando esta verdad en el Nuevo Testamento. Lo espiritual y lo carnal, lo que es el deseo de la carne. Gálatas capítulo 5 y el verso 17. Gálatas capítulo 5 y el verso 17. Aquí también, si por ahí le sobra marcador, puede poner, vamos a volver. Y quiero también que tenga muy en mente este verso mientras seguimos nuestra consideración. El deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Habíamos notado ayer este verso. El deseo que ahora hay en nuestro corazón, este corazón nuevo que el Señor ha puesto en nosotros. Ahora hay un deseo de hacer la voluntad de Dios, de agradar a Dios con nuestra vida. Y dice, estos se oponen entre sí. Si es que ya no teníamos carne, ¿por qué el apóstol Pablo va a hablar de esta lucha? Y también nuestra propia experiencia. No hay, yo sé por la palabra de Dios, que no hay ni un creyente que no tiene esta lucha. Y digo que no tiene porque nunca termina esa lucha. Hasta el momento en que usted está ahí en su cama postrado por partir con el Señor, va a tener esa lucha entre la carne y el espíritu. Y en esto nosotros queremos profundizar un poco en esta mañana. El deseo de la carne. El deseo de la carne. ¿Cuántos han tenido un deseo carnal hoy? Simplemente en el hecho de que es un deseo de nuestra naturaleza. Hemos desarrollado desde el principio el hecho de que nacemos en pecado, tenemos esta naturaleza pecaminosa, y mayormente cuando hablamos de esta lucha entre espíritu y la carne, el deseo de la carne, el deseo del espíritu, hablamos solamente de lo que pensamos en nuestra mente, lo que es pecado. Y yo quiero llevarle un poquitito más adelante y que piense un poco en esto. No todo deseo del hombre natural, voy a usar esa palabra para que no haya tal vez confusión, todo deseo del hombre natural no es pecado. El deseo de comer no es pecado. Y hay muchos deseos que nosotros podemos tener que no son pecado. Vamos a hablar de eso un poquito más. Pero, si mi deseo, que no es pecado, está en contra o en oposición a la voluntad de Dios, llega a ser pecado. Cualquier deseo, cualquier pensamiento que está en oposición a la voluntad de Dios, es pecado. Y voy a poner un ejemplo, otra vez usando el ejemplo de comer. El deseo de comer no es pecado. Pero vamos a pensar un poco primero en lo natural. En lo natural, un bebé, vamos a decir de meses o de semana o lo que sea, un bebé tiene deseo de comer casi cada rato. Y la madre no le disciplina a su bebé porque quiere comer, ¿verdad? Ni tampoco ni siquiera procura de enseñarle de que hay que esperar, porque yo estoy durmiendo ahora y esperando a la mañana te voy a dar, ¿verdad? Un bebé de meses se le da a la hora que sea, a la madrugada. Pero una criatura grande ya tiene que comenzar a aprender que hay una hora para comer. Y hay que enseñarle, porque si es por la criatura, va a comer cada 2 horas todavía. Ya tiene 14 años y quiere comer cada 2 horas. Y ustedes que son padres que tienen criaturas adolescentes saben lo que estoy diciendo. Usted carga su heladera y en 3 horas ya está vacío. Se va al mercado a la mañana, a la tarde tiene que ir otra vez. El deseo. Y cuando la criatura va creciendo hay que enseñarle, porque no digo que se le priva de comida, ¿verdad? Pero hay que enseñarle que hay una hora de sentarse a comer y así. Y sabe que en lo natural el mundo está completamente en desenfreno, porque aún en lo natural se ha abandonado la noción de la palabra no. No se le enseña más a la criatura lo que significa la palabra no.
aún en lo natural, cuando mi deseo puede causar daño a otro, no es bueno, ¿verdad? Estamos en lo natural. Si mi deseo causa daño a otro, no es bueno. Yo tengo cosas en mi corazón también. Nosotros vivimos en un apartamento en el centro, ahí en Villarrica, y hay jóvenes que tienen el deseo de pasar a las 2 de la mañana con su música a todo volumen. Su deseo está en oposición a mi deseo. Mi deseo es de dormir. No es bueno, no es bueno. Pero consideremos ahora en la vida del creyente. En la vida del creyente. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5, vamos a volver ahí, vamos a mirar esto primero. Gálatas capítulo 5 y el verso 19, los versos 19 y 20. Manifiestas son las obras, las manifestaciones de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías y etcétera, 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 etcétera. Da ahí una lista de cosas que son evidentemente, son pecados. Son obras, son manifestaciones de los deseos de la carne. Y si el creyente puede cortar, estamos hablando de la circuncisión del corazón, cortar estas cosas de su vida. Si no corta estas cosas que son evidentemente pecado, nunca va a seguir adelante espiritualmente. Nunca va a seguir adelante espiritualmente. Y leyendo esta lista que da el apóstol Pablo de manifestaciones de la carne, ¿dónde están radicados estos deseos? En el corazón. Por eso, todo método, de toda manera que usa el hombre o aún la religión para poder combatir o corregir estas manifestaciones del pecado son completamente, absolutamente inútiles. Porque la circuncisión es en el corazón. Pero en esta mañana yo quiero ir más allá de estas cosas. Para aquellos que desean lo mejor que Dios tiene. Para aquellos que desean realmente alcanzar la perfección. Hay que seguir más. Dijimos que todo deseo de la carne o del hombre natural no es necesariamente pecado. Es simplemente un deseo de nuestra naturaleza, de nuestra carne. Pero como se aplica esto en nuestra vida práctica, ¿cuál es el corazón verdaderamente circuncidado? Tenemos que comenzar, por supuesto, en nuestra vida y aún en esas cosas siempre va a haber tal vez alguna lucha en alguna medida en nuestra vida. Pero si todavía no estamos cortando de nuestra vida las cosas que son obviamente pecado, nunca vamos a llegar a la perfección. Y si usted todavía está luchando con esos deseos que son pecaminosos, que son obviamente contra la voluntad de Dios, nunca va a seguir adelante y muchos creyentes quedan ahí. Y otros creyentes avanzan un poco más y corrigen, o mejor dicho, permiten a la palabra de Dios corregir, cortar en su vida las cosas que son pecaminosas. Y ahí están muy contentos ellos. Y están muy bien, gracias a Dios, si llega a ese punto. Pero hay más para el creyente que quiere alcanzar lo mejor. Romanos capítulo 8 y el verso 14. Romanos capítulo 8 y el verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Parece que cambiamos de tema, pero no estamos cambiando de tema. Dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos un nuevo corazón, tenemos un nuevo espíritu. Nuestro espíritu tiene comunión con Dios. Y ahora ese espíritu que tiene comunión con Dios puede ser guiado por Dios. Ahora, volviendo otra vez, mi deseo de comer. Mi deseo de comer es simplemente un deseo natural que yo tengo, no en este mismo momento. Pero
¿qué pasa si el Señor está tratando con mi vida, con mi corazón, y me está guiando en mi corazón a pasar un tiempo de ayuno? Hay muchas iglesias que hacen ayuno. Hoy vamos a hacer todo ayuno. Cocineras, dejen de cocinar. Y ahí ya comienzan a salir acá, no importa el barro, vamos a buscar algo para comer. Porque no nació del espíritu, nació nomás de la mente del hombre. Yo tengo comunión con Dios, porque tengo un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Y usted también. Y si el Señor a mí me habla y me está tratando conmigo para pasar un tiempo en ayuno, no quiere, bueno, vamos a decir, yo soy el pastor y ahora yo tengo que ayunar, entonces toda la congregación va a ayunar. No, pero el Señor está tratando conmigo para ayunar. Ahora, ese deseo de mi naturaleza tiene que estar sujeto. Tengo que traer y sujetar a lo que el Señor está obrando en mi corazón. ¿Me entiendes? No es una ley, no es un pecado, sino es algo que, porque nuestra relación con nuestro Padre Celestial es justamente eso, es una relación con Él. Y ahora nos damos cuenta que ya no estamos bajo la ley. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi deseo de comer alguna cosa, o de tomar alguna cosa, o de ir a algún lugar que no es necesariamente un lugar, vamos a decir, de pecado o lo que sea, pero si esa cosa es tropiezo para mi hermano? ¿Y ahora qué hago? No, pues yo vivo una vida limpia, yo no estoy pecando, yo ya he juzgado la carne en mi vida. Ahora este es carne linda. No hay carne linda, no hay carne linda. Ahora, antes de seguir adelante, vamos a volver otra vez a Colosenses capítulo 2 y leer los versos 21 y 22, porque tenemos que sacar este pensamiento también de nuestra cabeza. No estamos, hermanos, bajo la ley. Por eso no tenemos aquí escrito un montón de reglamentos. No estoy hablando del reglamento del campamento, eso es necesario simplemente para mantener un buen orden. Pero en cuanto a la conducta del creyente, leemos la palabra de Dios. Damos la palabra de Dios. Y usted, no yo. Yo no soy responsable de cambiar tu vida, ni de cambiar tu manera de vestir, ni otra cosa de tu aspecto o de tu comportamiento. La palabra de Dios va a actuar en tu vida. Esa es mi responsabilidad. De dar la palabra y dar la palabra y dar la palabra. Y esa palabra va a obrar. No tenemos una lista de reglas y reglamentos. Y dice el apóstol Pablo, saltando aquí en medio de la conversación, pero dice tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Y hay muchas religiones y por supuesto aún en el cristianismo hay muchas denominaciones, muchas iglesias que se manejan de esta manera. No manejes, ni gustes, ni aun toques. Y toda su predicación y todo su esfuerzo y todo su tiempo está en procurar de moldear un creyente de afuera que tiene linda apariencia y adentro el corazón todavía está con los deseos pecaminosos, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso, y quiero que tengan en mente esa frase. Cosas que todas se destruyen con el uso. Aún dentro del cristianismo, por lo general, la gente se preocupa con lo exterior, con la apariencia. Nosotros a veces pensamos otra vez que la carne es solamente los deseos pecaminosos. Pero recordemos este verso fundamental que ya hemos repetido muchas veces. Lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu. Y bueno, ¿qué voy a hacer entonces? Ahora tengo que orar cada vez que quiero respirar, ¿verdad? Pues quiero ir a comer y no sé, ¿es la voluntad del Señor o no? Tengo que irme allá al pabellón, ¿es la voluntad del Señor o no? ¿Así andamos? No. ¿Qué decía ese verso? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Yo ando en mi vida, hago mis cosas y estoy orando constantemente, así dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Orando constantemente, no es que constantemente estoy así porque si no voy a chocar, pero estoy orando en mi corazón. He visto un pastor una vez está predicando y, sí señor, de repente recibió un mensaje.
Yo acá estoy predicando y constantemente también estoy orando en mi corazón. Y a veces el Espíritu Santo pone algo que no está en mis notas. Y yo estoy andando, tengo trabajo, tengo esto, tengo el otro para hacer, pero estoy orando en mi corazón. Y de repente me doy cuenta que tengo que hacer algo o que no tengo que hacer algo que estoy haciendo. Porque estoy en comunión con mi Padre. No es que estoy... eso no. No es esa la vida del creyente. Es vida, no es ley. Yo tengo comunión con mi Padre. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos un poquito más. Juan capítulo 6 y el verso 63. 6:63. El Espíritu es el que da vida, la vida espiritual. La carne para nada aprovecha. La carne, yo no sé, a mí me falta aprender eso. La carne para nada aprovecha. El creyente que no es circuncidado todavía, está todavía en esa lucha contra las tendencias pecaminosas. Y Dios quiere que avancemos. Recuerde que tenemos un corazón nuevo que desea la voluntad de Dios, que está en comunión con su Padre Celestial. La gente muchas veces pregunta, hermano, ¿este es pecado? Hermano, ¿aquello es pecado? No es la pregunta correcta. La pregunta correcta es simplemente, ¿es esto la voluntad de Dios? ¿Agrada esto a Dios? Si usted está preocupado por el pecado, todavía es niño. Todavía su corazón falta circuncidar. Y si usted está en esa condición en esta mañana, pero muy bien, aplique la palabra de Dios. Permita la palabra de Dios cambiarle. Pero tal vez hay algunos aquí que quieren seguir más adelante. ¿Agrada esto al Señor? Lo que yo estoy haciendo, la decisión que yo voy a tomar. ¿Sabe cuántas veces he orado por algo que voy a comprar? ¿Y sabe cuántas veces yo he comprado algo que después el Señor me reprende? El Señor Jesús dijo, yo hago siempre lo que agrada a mi Padre. Yo todavía no puedo decir eso. ¿Y usted? Pero yo quiero poder decir eso. Hay un deseo en mí de agradar a Dios en todo lo que hago. Porque la carne para nada aprovecha. Vamos a mirar unos ejemplos. Hechos capítulo 16 y los versos 6 y 7. Usted puede leer más después si quiere. Hechos capítulo 16, los versos 6 y 7. El apóstol Pablo en su viaje misionero dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y bueno, fueron un poco más y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no lo permitió. El apóstol Pablo está en Asia y el apóstol Pablo no puede estar en un lugar sin predicar la palabra. Tiene que predicar. Un día estaba ahí en Atenas esperando nomás a alguno ahí y no pudo, estaba viendo la idolatría que hay. Tiene que predicar. Terminó en el lugar más grande que ellos tenían, el lugar público más grande, en el teatro más grande, predicando la palabra. Y ahora está en Asia y el Espíritu Santo le prohíbe predicar. ¿Qué les parece? Y después se van un poco más y quieren ir a Bitinia. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Hay algún pecado ahí? Muy al contrario, el apóstol Pablo está yendo, está caminando, está viajando, está predicando la palabra de Dios, está queriendo alcanzar a la gente con el Evangelio, pero su espíritu está en comunión con Dios. Yo no tengo ni la más menor idea de por qué el Espíritu Santo le prohibió de predicar en Asia. No tengo la menor idea por qué el Espíritu Santo no le permitió ir a Bitinia. Pero vamos a ver en 1 Pedro capítulo 1 y el verso 1. 1 Pedro capítulo 1 y el verso 1. Pedro escribe y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo siendo guiado. ¿Por qué? Porque los que son hijos de Dios, los que son crecidos, son guiados por el Espíritu de Dios. Porque mi espíritu, que Dios ha puesto en mí, mi espíritu, tiene comunión con el Dios que es espíritu.
y estoy caminando en comunión con Él. Me prohíbe ir en este lugar, pero Dios tiene un propósito. No es que Asia nadie va a predicar o en Bitinia nadie va a predicar. No sé quién, no sé cómo, no sé cuándo. Pero Pedro escribió a los hermanos de Asia y Bitinia, y volvemos a Hechos capítulo 19 esta vez, y el verso 10. Hechos capítulo 19 y el verso 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Cómo se habrá alegrado el corazón del apóstol Pablo? Donde el Espíritu Santo, por no sabemos qué razón, le prohibió predicar en Asia. Después el Señor le dio el privilegio de predicar por 2 años en ese lugar. ¿Cuántos lugares nosotros desearíamos alcanzar con este mensaje? Pero queremos ser guiados por el Espíritu Santo, no por nuestro deseo. Entiende cómo la carne, que con sus deseos que no estamos hablando de deseos pecaminosos, deseos naturales. Yo tengo muchos deseos que no son pecaminosos. El Señor nos ha concedido un apartamento en Villarrica y estamos muy, pero muy cómodos ahí. Tenemos nuestra comodidad y nuestro lujo, y mi deseo, si es por mí, me quedo todo el día en ese apartamento. Y para más, tengo el altísimo privilegio de poder estudiar todo el día la palabra de Dios. Mi deseo sería quedarme ahí, pero el Señor me ha llamado para hacer algo. Y me levanto y preparamos y viajamos y buscamos la dirección del Señor, dónde vamos a ir. No es porque despreciamos a uno y le queremos demasiado a otro, porque yo podría nombrar, no voy a nombrar por no ofender, pero hay lugares aquí en Paraguay que si era por mí me voy a ir también todos los fines de semana. Pero quiero ser guiado no por mi deseo, sino por el Espíritu Santo. ¿Soy siempre guiado por el Espíritu Santo? No, porque muchas veces soy reprendido. Pero quiero aprender. Yo quiero hacer siempre lo que a Él le agrada, en todo detalle de mi vida. Cuando Dios le dijo a Israel, y el Señor Jesucristo repitió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo nuestro deseo, todo nuestro pensamiento, toda nuestra voluntad, con todo lo que somos. Y sin embargo, encontramos muchas veces en nuestra vida que la mayor parte del tiempo estamos simplemente cumpliendo los deseos de la carne. ¿Dónde usted está viviendo? Tiene su negocio, tiene su patrón. Hay jóvenes aquí que están estudiando para mejorar su vida. No hay nada malo con nada de esos deseos, esos pensamientos, esa voluntad, ese propósito. Siempre y cuando está sometido a la voluntad de Dios. En el 2005, el Señor habló a mi corazón para dejar el pastorado donde yo había estado por 10 años. Y mirando, naturalmente no tenía ningún sentido. Mi deseo y mi corazón era ahí. Y hasta el día de hoy yo no entiendo completamente por qué el Señor me sacó de ese lugar. Pero queremos ser guiados por el Señor. No voy a leer todo esto porque no tenemos tiempo, pero Samuel capítulo 7, David expresa un deseo. David tenía un deseo muy bueno. Inclusive el deseo de David en sí era la voluntad de Dios. David le dijo a Natán: yo estoy en esta casa linda y yo quiero hacer una casa para el arca de Dios que está todavía en cortina. Y Natán, su primer pensamiento, su primera idea, su primer reacción es: haz todo lo que está en tu corazón. Dios está contigo. Natán llegó a su casa y Dios le dice: váyase de vuelta. Váyase de vuelta y diga a David. Y le da es hermoso, lea alguna vez. Dios le dice a David: yo te voy a hacer casa para ti. ¿Era pecado el corazón de David? ¿El deseo de David? Dios después le dice a David: cuando tú duermas, cuando tú mueras, yo levantaré de ti, de tus entrañas, a uno que va a edificar casa a mi nombre. Salomón, su hijo. El deseo de David era muy bueno.
Inclusive en el hecho en sí era la voluntad de Dios de que se construya un templo en Jerusalén. Pero no era la voluntad de Dios para David. Tampoco era la voluntad de Dios para ese momento. ¿Me entiende cómo a veces nuestro corazón, que aún el corazón que desea las cosas de Dios, tenemos que someter al Espíritu Santo? Tenemos que someter a Dios todo nuestro pensamiento, todo nuestro corazón a Él. Así que no solamente los deseos, afecciones, entendimiento, voluntad, pensamientos pecaminosos y viles, sino que también todo deseo, toda afección, todo entendimiento, toda voluntad, todo pensamiento tengo que rendir al Señor. Y por la palabra de Dios, el Señor comienza a cortar en nuestra vida, hasta que queda solamente para mí el vivir en Cristo. El resto es de la carne, y lo que es de la carne para nada aprovecha. Usted tiene su trabajo, necesita. Usted está estudiando, tal vez necesita. Lo que más usted necesita es saber cuál es la voluntad del Señor en su vida y rendirse a esa voluntad y nada más. El apóstol Pablo, yo quiero que anote por lo menos este verso. Yo voy a citar solamente la segunda parte, 2 Corintios 10:5. La segunda parte de ese verso dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sabe, hermano, que muchas veces tu hermano no te va a entender. Ni hablemos del impío, ¿verdad? Pero muchas veces aún los mismos hermanos no le van a entender. Cuando papá decidió de venir de misionero aquí en Paraguay, recibió más crítica que apoyo. Pero para mí, el vivir es Cristo. El Señor le está guiando a usted en su vida y sabe muy bien lo que hay en su corazón. Y usted comienza a cerrar, a rechazar porque no tiene sentido. Usted comienza a poner en la balanza y comienza a calcular y no encuentra el sentido. Y el Espíritu Santo le sigue obrando. Hermano, si usted sigue cerrando, el Espíritu Santo no le va a forzar. Hablamos muchos con los obreros acerca del hecho de que falta obreros. Yo sé por mi propia experiencia, hermanos, que la razón que no hay más obreros es porque hay muchos a quienes el Señor ha tratado, ha hablado, se han cerrado, porque no tiene sentido. Cuando abrimos nuestro corazón y pedimos y nos abrimos al Señor y decimos: Señor, circuncida mi corazón, corta todo deseo que no es tuyo, todo pensamiento y razonamiento que no es tuyo. Cuando el Señor trató conmigo para venir aquí en Paraguay, tuve que someter vez tras vez, porque cuando yo pensaba en algo, no podía razonar, no podía pensar. Y salí a caminar y decía: Señor, quiero tu voluntad. No entiendo, pero quiero tu voluntad. Señor, toma mi pensamiento, toma mi deseo, toma todo esto que yo estoy sintiendo. Señor, entrego a ti y que se haga tu voluntad, porque quiero tu voluntad sobre todas las cosas.